Vivimos llenos de ruido porque el ruido nos ha invadido. Vivimos poco en silencio porque el silencio nos incomoda. En este video hoy les quiero hablar sobre la filosofía del silencio como una práctica y una moderación hacia el sentido. Y una forma de callar, pero no para no decir nada, sino para utilizar el silencio como una forma de entender y sobre todo de contemplar. Para ello vamos a pasar a la presentación que tengo preparada para ustedes. Entonces, pues bueno, qué mejor que iniciar con la presentación. Y este es mi tercer libro titulado El silencio como voluntad. Y es que si bien muchachos, ustedes se van a dar cuenta que a lo largo de este video yo les voy a explicar por qué hoy en día le tememos al silencio, pero hemos adoptado el ruido como una forma de decir, de contar, de narrar y sobre todo de imponer. Y es que hoy vivimos saturados de imágenes, de videos, de ruido. Hoy el ruido no solamente es el sonido, es todo aquello que puede generar un impacto, es todo aquello que puede ser representado y dado no solamente como una forma de expresión, sino también como una forma de decir algo, entre comillas, hoy en día. Y es que hoy hemos dejado de utilizar el silencio como un espacio de reflexión y de escucha. Hoy en día vivimos entre el ruido y la saturación y constantemente nos estamos moviendo entre ello y hemos empezado a olvidar lo que era la contemplación, el sentido, pero sobre todo la reflexión a partir del silencio. Hoy el silencio es invadido por múltiples ruidos. Hoy el silencio es forma de atacar a los demás, en tanto que el que maneje más el silencio, el que sature más del silencio, el que rompa más el silencio es el que gana, es el que impone y es el que constantemente está contando y narrando las cosas. ¿Y por qué hablamos de ruido? Hoy en día específicamente. Sobre todo hablamos de ruido porque tenemos un exceso de estímulos a un nivel que antes no existían. Hoy estamos tan saturados de ruido mental que las grandes ciudades, los grandes lugares, las grandes urbes están tan saturadas de ruido, tan saturadas de quién impone más, que esos estímulos son una sobrecarga a nuestra condición. Luego pasamos al ruido digital. Constantemente en las redes sociales estamos viendo, escuchando y en nuestra cabeza constantemente está ese ruido digital de consuma esto otro, pero vea esto de por acá, pero vea esto de por acá. Entonces, ese ruido digital también es una forma de imponerse a los demás. Y hemos empezado a perder la práctica del silencio. Y es que no, el ruido no es simplemente ruido, es saturación. De tal manera que el silencio ya no es ausencia de ruido, sino un acontecer que permite dar apertura a un espacio en donde podemos llegar a ser escuchados, podemos hablar, podemos comunicar, sin la necesidad de saturar, sin la necesidad de estar constantemente ahí. Y hoy tenemos que ver el silencio como una forma de entender a los demás, una forma de contar, una forma de velar ante la vida, las circunstancias, pero sobre todo la manera en que nos relacionamos con los demás. Porque en una sociedad saturada de ruido que impide la posibilidad de decir algo más que el ruido mismo, no encontramos una forma de escuchar entre tantas formas y saturaciones. Entonces propongo 4 ítems con los cuales podamos trabajar. El primero es callar por respeto, es decir, entender que mi ruido puede estar afectando el ruido de los demás y por tanto, si yo puedo evitar mi ruido, voy a acontecer ante el respeto del otro. Ahora se preguntarán ustedes, bueno, ¿y si yo respeto y si yo no dejo, o sea, si yo hago silencio y los demás no? Entonces es de ahí donde tenemos que partir, el respeto por el silencio. Posteriormente tenemos que a ese silencio acompañarlo, acontecerlo, guiarlo frente a lo compulsivo, a lo inmediato, a lo que tiene que estar de una vez, a lo que es inmerso, porque el silencio no es otra cosa que un acto de resistencia frente a la saturación y sobre todo frente a la saturación mental que tenemos de todo el ruido de las redes sociales, pero también de la vida cotidiana. Y claro, estamos hablando de que el silencio establece los límites del lenguaje, porque allí podríamos pensar qué decir y qué no decir, y no es una forma de callar, porque es más bien una forma de reflexionar y de pensar. Desde luego, no se trata de dominar el silencio, sino se trata de acompañarlo, de acontecerlo, de estar ahí con él, como una forma de existencia lo suficientemente válida para evitar esa saturación y sobre todo esa imposición de los demás frente a la vida. Porque explorando el silencio podemos invitar, podemos reflexionar, pero también podemos acontecer frente a las circunstancias, frente al sentido mismo de la vida. Entonces tenemos el silencio como una forma de
presentación al poder. Es decir, un silencio que se impone más que el ruido mismo. Porque el ruido, cuando solamente es eco, y tenemos que saber cuándo elegir el silencio, pero sobre todo también cuándo ese silencio se nos impone. Y por ello la filosofía que les planteo hoy, que es la filosofía del silencio, no es una filosofía de callar, es una filosofía de emerger desde el silencio. Es decir, salir desde el propio silencio como una forma de resistencia frente a la saturación, frente al estímulo constante, en donde reflexionamos y pensamos con el otro, en donde escuchamos y somos capaces de entender el otro. Pero quizás no compartir sus ideas, sino simplemente compartir con esa persona. Porque debemos de ver el silencio como una forma de habitar frente a la saturación. Porque tenemos que ver el silencio como una forma de representar frente al sinsentido de lo que se dice, de lo que constantemente se está pronunciando en el ruido, pero que no tiene trasfondo, que no tiene peso, que no tiene un valor. Porque en una sociedad donde todos hablan, porque en una sociedad donde todos comunican, porque en una sociedad donde todos dicen lo que piensan sin utilizar el silencio como una forma de vincularse frente a la vida, son meras opiniones, no pensamientos que realmente reflejan el sentido de una razón práctica. Entonces volvemos al silencio como una forma de estar y de pensar, una forma de reflexionar y de entender, pero también de existir en el silencio. No se trata de ver el silencio como una forma de callar, sino como una forma de emerger, en donde el silencio sea una forma práctica para que luego, cuando estemos hablando, para que luego, cuando estemos comunicando, seamos sensatos frente a lo que estamos diciendo y frente a lo que estamos diciendo y frente a lo que estamos pensando. Entonces, frente a un mundo que nos exige gritar, quizás callar no es una forma de aceptar ese ruido, sino es una forma inteligente de pensar cómo superarlo. En una sociedad donde se nos exige opinar, donde se nos exige decir, donde se nos exige comunicar, quizás el silencio y la reflexión es una forma más profunda de decir algo después, pero no después de lo acontecido, sino después de lo necesario para decir algo con sentido. Y bueno, espero que esta corta reflexión acerca del silencio sea indispensable para la sociedad. Y bueno, espero que esta corta reflexión hacia la moderación y el sentido nos sirva para habitar el silencio, nos sirva para habitar el silencio como una forma práctica de conocer, como una forma práctica de entender, pero sobre todo como una forma práctica de evitar la saturación y sobre todo de evitar el sinsentido de una vida que dice y comunica muchas cosas, pero que a veces simplemente oímos, pero realmente no escuchamos. Muchachos, si les ha gustado este video, no olviden suscribirse, darle me gusta y dejar algún comentario en este video. Y bueno, espero nos veamos por ahí en los árboles de la vida. Les mando un abrazo y que tengan un excelente resto de día. Muchísimas gracias por acompañarme en este video.